Empezamos con el material que habíamos pensado para desarrollar en la cuestión legislativa en la provincia de Santa Fe. Es profusa la actividad en la cámara de resonancia, en la caja de resonancia que tiene la política santafesina para explicarnos mejor un proyecto de ley que propuso hace pocas horas un senador departamental santafesino. Le doy la bienvenida primero a mi amigo Federico Gianre. ¿Cómo te va, Fede? Buenas noches. Héctor, buenas noches para todos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Federico? Hace horas nada más Sí. fue presentado este proyecto. Entiendo yo que es uno de los proyectos de legislación de fondo más importantes que se presentó en lo que va del año, en la legislatura de la provincia y específicamente aún más en la Cámara de Senadores. Es un proyecto que apunta a modificar algunos artículos de los códigos procesal y penal de la provincia, sobre todo en las figuras de la prisión preventiva y de los casos en que los delitos o los procesos pueden implicar una excarcelación. Por este tema está el propio autor del proyecto, un proyecto que consiguió varias firmas, más de 10 firmas, más de 10 senadores apoyaron este proyecto, que es el senador radical Lisandro Enrico. ¿Cómo le va, senador? Buenas noches. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo le explicamos a la gente en qué consiste este proyecto? Bueno, el proyecto lo que busca es darle más herramientas a los jueces y fiscales para que ante casos de juicios donde hay personas muy complicadas con su vinculación con el delito, tengan elementos normativos en la ley para ampliar los casos donde deban pedir o aplicar la prisión preventiva y para ser más estrictos con el tema de las excarcelaciones, es decir, las medidas que pueda dictar un juez para dar la libertad en casos donde realmente estamos hablando de personas que, a ver, es complicado explicar de lo técnico para que la gente lo entienda. El problema que tenemos, en nuestra opinión, es que en Santa Fe el sistema de prisión preventiva está permanentemente desbordado por la cantidad de personas que la justicia detiene, investiga y que tiene que liberar y que siguen delinquiendo, conocidos en los barrios, conocidos en las ciudades. Entonces, esta norma lo que busca es darle al juez y al fiscal la herramienta normativa para poder no dar la excarcelación cuando hay un caso donde un imputado, donde una persona que esté procesada pueda agravar su situación volviendo a delinquir. A ver, por ejemplo, Enrico, una persona sin antecedentes, vamos a hablar de un caso concreto, que sale a robar con un arma de fuego, ¿sí? Es un delito muy agravado, es un robo agravado por el uso de arma de fuego. Ahora, puede quedar liberado, puede gozar del beneficio de la excarcelación si su abogado lo propone. Ahora, si sale en libertad, queda en libertad y vuelve a robar, queda en cana y no sale hasta que termine el proceso. No. Pues por lo menos Hoy no es así. Hoy no es así. ¿No es así? No. Hay casos de personas que tienen 8 causas abiertas y están en libertad. Pero eso tiene que ver más con un jury y enjuiciamiento, un mal funcionamiento de la justicia. No. Tienen que ver con que la prisión preventiva está para proteger al proceso. Sí. La prisión preventiva el juez la da solamente, o sea, ¿qué es la prisión preventiva? Cuando el juez detiene a una persona y yo le voy a dar la prisión preventiva. Preventivamente lo voy a tener en prisión. Sí, por la gravedad del delito cometido. No, eso si yo planteara eso podría tener un juicio político, si fuese así. No, no es así. Y ese es el tema que estamos discutiendo en el fondo de todo esto, pero en realidad cuando una persona puede cometer 8 delitos, 10 delitos, y mientras no se fugue, mientras no altere la prueba, mientras no amedrente un testigo, está en libertad, porque la regla es la libertad, la regla del proceso es la libertad. Un domicilio fijo también, mientras tenga un domicilio fijo. Sí, pero la regla es la libertad. Entonces, lo que estamos justamente planteando es lo que vos decís. Una persona común que está viendo el programa dice, ¿cómo? Si yo supongo que si una persona robó y robó de vuelta, y si vive robando hace años, si la policía lo detiene, va al juez, el juez lo va a detener, no lo va a dejar salir, hasta que lo juzguen, ¿no? No es así. Por eso, y tampoco podemos decir, no le den libertad a una persona que tiene viene delinquiendo, porque hay otro problema. La palabra antecedente que vos mencionás es solamente el antecedente de la persona que tiene condena. Una persona comete un robo, es detenido, le hace una causa, lo liberan, sale de nuevo otro robo, detenido, otra causa, segunda causa, lo liberan, manoseó a una chica, abuso sexual agravado, tercera causa, lo liberan. Todas esas causas no son antecedentes.
no computan para la justicia, solamente son causas abiertas. El antecedente es cuando hay la condena. Entonces, en este sistema que tenemos oral, lento, lerdo, escrito, la gente, las personas acumulan procesos, los quienes delinquen, y no hay sentencia. Es más, a veces prescriben sin haber sentencia. Entonces, lo que decimos es, señores jueces y fiscales, ustedes deben liberar porque así lo dice la ley. Bueno, esta ley le da una herramienta para que ustedes, ante casos de reiteración delictiva presunta, pero porque conocen los antecedentes, los hechos, las circunstancias, no liberen. ¿No piensa que está un poco en contramano con la mirada nacional o más federal de volver menos gravosa la situación del imputado? Es que sí, un poco se ha hecho eso. El proceso penal en Argentina, en Latinoamérica y también en Santa Fe se ha nutrido de muchas garantías que le ha dado a todos los imputados el derecho a estar en libertad mientras se lo investiga. Pero eso es para proteger a una persona para que no haya un exceso de la justicia y para que mientras se lo juzgue tenga el derecho, la presunción de inocencia. Pero bueno, la presunción de inocencia funciona en términos teóricos, pero hay personas que viven del delito. Y hay casos que la gente conoce, de personas que, hoy cuando comentamos el proyecto de ley, ¿no? Le ha pedido de condena perpetua a un violador que violó y mató a una mujer en provincia de Buenos Aires, pero que ya había violado y matado a otra, y aparte violaba a la novia. Entonces digo, ¿cómo puede ser que esté en libertad una persona con dos causas? Bueno, estaba en libertad. Yo tengo varios por qué no. ¿Por qué este proyecto no viola derechos y garantías o pactos internacionales como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica? Porque el Pacto de San José de Costa Rica lo que establece es que el proceso tiene que hacerse con el estado de libertad, que la ley puede establecer limitaciones a la libertad mediante la prisión preventiva. Y la prisión preventiva tiene que ser regulada por la ley. Evidentemente es una fórmula abierta. La construcción, lo que han dicho los jueces, los juristas, es, bueno, protejamos al proceso. La persona se le investiga en estado de libertad. Pero yo, de alguna manera, déjame que te diga respecto de eso. Esos pactos que vos mencionás son parte de nuestro derecho constitucional y rigen. Pero no por ese pacto, o por esos pactos, o por esa normativa, podemos permitir que haya un abuso de personas que ya le han tomado el tiempo a la justicia, y de abogados que ya saben que escarcelar a una persona con antecedentes, que delinque, es muy fácil. Entonces, evidentemente, la realidad se ha llevado puesta a estas instituciones que fueron pensadas para un momento específico en Argentina y en Latinoamérica, pero no para la Argentina de hoy. ¿Por qué esto no es, o sí, legislar para la tribuna o con criterios de demagogia, como pueden llegar a ser las leyes Bloomberg, toda la corriente de pensamiento de penas más duras, que está comprobado internacionalmente que no funcionan, no solucionan nada? Y eso es opinable. Yo creo que si vos hablas con la gente, y yo soy un representante de la gente, a mí mi patrón es la gente. El conjunto de la gente. En cualquier lugar donde vos hagas una pregunta, Federico, el principal problema de la gente es la inseguridad, y la gente quiere que las personas que delinquen estén en un lugar que no sea la calle y que se sientan protegidos. Yo creo que hay, por lo menos, estas preguntas que vos haces son interesantes, se van al debate, pero lo que no podemos no hacer es no discutir, no debatir, no intentar un cambio en esto. Yo propuse un proyecto que tiene estos aspectos que son sin duda fuertes, polémicos si se quiere, pero que tenemos que empezar a hacerlo. Por lo menos no apuntan a las penas. En ese sentido habilitan una parte del debate que hasta el momento estaba siendo vedada. No podemos las penas porque los delitos y las penas los define la nación, son materia federal. Las provincias solamente podemos regular el procedimiento, y en el procedimiento está incluido el tema de la excarcelación, la prisión preventiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, porque hay distintas tipificaciones de delitos, por ejemplo, un estafador, ¿sí? Que se puede presentar como agradable, encantador, no puede revestir mayor peligrosidad que estar atento a que nadie te embauque, y un violador o un asesino o un asaltante consuetudinario. Ahora, todos ellos coinciden con distintos perfiles en un mismo lugar, que es una cárcel, Lisandro. Vamos, ¿no te parece que resulta mucho más gravoso que una persona con un perfil distinto al que puede llegar a tener alguien muy violento, ¿sí? Con un perfil mucho más violento que un estafador, convivan en una misma situación?
Y eso por un lado. Y otra cosa, el Pacto de San José de Costa Rica establece que la prisión preventiva puede durar 2 años. Sí. Excepcionalmente se puede pedir prórroga. Sí. Eso, la Argentina, cuando se ha extralimitado en esa situación, ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una condena que la Argentina la puede aislar, porque la condena viene al Estado nacional y no a las provincias, se condena siempre las sanciones al Estado. Y nosotros tenemos 3 causas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto viene atado, concuerda a lo que decía Federico. No puede ir a contramano de toda esta corriente, e insisto, que a nivel nacional se está proponiendo en relación a esta cuestión, a este tipo de legislación. A ver, respecto en las cárceles, cómo puede estar un preso que hace un delito de estafa en todas las cárceles donde hay condenados, la política penitenciaria es mantenerlos en la medida de lo posible. Eso no se puede por la cantidad que hay, es mantener separados en función de las características del condenado. En las comisarías, en las alcaldías donde están los procesados, es distinto, pero también se los separa inclusive. Pero no pasa eso en Santa Fe. No, digo, por eso, a veces el hacinamiento hace que estén... y eso es otro problema. La inversión en establecimientos carcelarios tiene que ser... Ayer escuchaba a un juez que decía, juez de acá, García Porta, no lo conozco más que por un reportaje. Yo cuando ex juez, se jubiló. Cuando empecé como juez, en el año 89, había en mi juzgado 300 causas. Me retiré como juez en el 2010 y había promedio 1.900 a 2.000 causas. Digo, de 300 a 2.000, la cantidad de juicios. ¿Aumentó tanto la cantidad de establecimientos carcelarios en la provincia de Santa Fe? Entonces, las inversiones son en las escuelas, sí, son en los hospitales, sí, y en la seguridad, en las comisarías. Los elementos de trabajo de la policía están a la altura de las circunstancias. ¿Podemos realmente creer que podemos perseguir al delito? ¿Podemos hackear a la delincuencia con los elementos de seguridad que tenemos? Yo creo que no. ¿Quién puede pedir este tipo de medidas? ¿El fiscal en el nuevo sistema o el juez que prepara la investigación? ¿O las dos la reforma va a los 2 códigos, al de transición, porque encima tenemos un código que está yéndose y uno que está por venir. Sí. O sea que y causas que van a quedar encapsuladas. A ver, respecto del proceso penal, si en Santa Fe tuviésemos un proceso oral, esto quizá no sucedería, porque sería mucho más rápido. Detención, proceso y sentencia en 90 días. Acá tenemos causas que llevan años, pero en libertad. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la justicia? Yo le tengo que dar libertad. Es un problema de la gente. El problema se lo traslada al sistema a la gente. Entonces, sin duda tenemos que tomar medidas, porque la gente confiamos en que el juez va a retener a una persona que va a delinquir, va a evitar que delinca. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Sin duda que es polémico, pero yo creo que hay que poner a discutir algunas cuestiones que no podemos seguir mirando con la óptica de la década del 80 lo que pasa en el siglo XXI, porque en esa época era otro el contexto económico, social, en Argentina y en el mundo. Y hoy creo que la realidad nos está desbordando de un lado donde no lo esperábamos. Usted, este proyecto lo han visto importantes referentes del derecho penal de la provincia y de la nación, inclusive, me animaría a decir, ¿no? Sí, no, algunos pidieron que sea cuidadoso con... Pero sí, yo realmente lo trabajé a conciencia, lo hemos estudiado y creo que es perfectible todavía, porque hasta último momento veíamos de qué manera modificar los artículos para no caer en una ley que sea impracticable o que sea inconstitucional. Realmente lo que queremos es que los jueces y los fiscales no liberen personas que van a volver a delinquir. Eso es, que no haya más la excusa que diga delante de la gente, la policía dice yo los apreso, se lo doy al juez, el juez lo libera, y el juez dice yo lo libero porque la ley me lo ordena que lo libere. ¿No es caer en un prejuicio, Lisandro, liberar a alguien que yo sé que va a delinquir? ¿Decir eso no te parece un poco prejuicioso? Digo, porque ¿cómo saberlo? Volviendo al primer caso que te planteaba, ¿no? Alguien sin antecedentes roba, ¿sí? Queda detenido. Ahora, si le otorgan la prisión preventiva, no sabemos si lo va a volver a hacer. Y tal vez estamos cometiendo una injusticia dejándolo detenido. Sí, pero no es el caso que preocupa a la gente. El caso que preocupa a la sociedad no es el caso del delito aislado. Es el caso de la persona que viene delinquiendo hace años. O sea, yo vengo de un departamento, General López, donde hay lugares, pueblos pequeños, ciudades, donde la gente sabe quién delinque, cómo viven, 4x4, ya se ha instalado. La delincuencia es parte del paisaje y están en libertad. Entonces,
y que roban entonces, digo, ¿esto cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Un juez no puede dejar preso a una persona que vive de la delincuencia. Entonces, si nosotros no podemos dar ese debate en el derecho, entonces evidentemente, ¿para qué está el derecho? El derecho no es algo estático, el derecho es algo dinámico, tiene que adaptarse a los cambios. La realidad de hoy es que nos está ganando la delincuencia. Yo pienso, disculpame, Fede, pienso que, con todo respeto, ¿no? que muchas veces se legisla en relación a determinados delitos cometidos por determinadas personas en determinado momento, y casi siempre se baja la lupa o se castiga o se persigue judicialmente, no lo digo por vos concretamente, a aquellas personas que están jugadas, por decirlo de un modo más coloquial, ¿no? Y muchas veces cuando se trata de perseguir el delito de guante blanco, no miramos, no, digamos, Sí. no proponemos legislar en ese sentido. Y también existe la corrupción por supuesto. política, también Sí, existe señor. la corrupción económica. Estoy completamente de acuerdo con vos, Héctor. Y si no, ¿cómo puede ser que en la Argentina, que todos sabemos las cosas que pasan, alguien se acuerda, alguien conoce a algún preso político? No. Acá entraron al país en un avión presidencial con una valija con $1 millón y nadie fue procesado. Nadie fue procesado. Lo procesaron en Estados Unidos porque la ley argentina fue... Entonces, lo que vos decís es cierto. El delito de guante blanco, la mayor impunidad que existe en la política donde no se investigan las causas de corrupción. ¿Y qué relación hay entre la delincuencia del guante blanco y la delincuencia de los sectores que con regularidad insisten en la ejecución de distintos delitos? No sé, realmente no sé. Pero hay delitos que son más aberrantes que otros. Por eso el Código establece, claro. no es lo mismo la defraudación con un cheque, tiene una pena, que el delito de violación. O sea, hay cosas que son más aberrantes. Yo propongo que los jueces y los fiscales trabajen de manera distinta con los casos de los delitos que son realmente los que generan el horror en la gente. El horror con la gente, o sea, estamos viviendo una sociedad más insegura, sin duda, han aumentado todos los índices, no es sensación, esto es estadística pura. Y rehuir el debate me parece que es lo peor que podemos hacer. Es perfectible el proyecto, quizá pueda mejorarse, pero me parece que el debate tenemos que empezar a darlo. Por lo pronto tiene más de 10 firmas, me decía usted, esto se presentó recién hoy y lo que se empieza a partir de ahora es el trabajo en comisiones. Sí, el trabajo en una comisión, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, pero bueno, la verdad que es una alegría como autor de una ley como esta, que lograr que se fueron sumando senadores que fueron, yo quiero apoyarlo, yo quiero firmarlo, porque evidentemente es una necesidad. Más que una alegría, es una satisfacción, pero hay que trabajarlo, verlo, y yo creo que va a ser aprobado en la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Diputados veremos qué ocurre, pero sin duda que hay que volver hay que modificar las leyes en la Argentina. Esto no podemos rehuir más este debate. Bueno, ¿te queda algo, Fede? No, destacar el hecho de que quiera ponerle el cuerpo a esta discusión y que el tema de fondo es sumamente interesante, como lo decía al comienzo de la nota. Entiendo yo que es uno de los temas de legislación de fondo más importantes que se ha presentado en lo que va del año en la legislatura de la provincia. Lisandro, muchas gracias por, me permito tutearte porque me lo permitiste fuera de aire. En una línea, te digo casi una falta de respeto, pero en una línea te pido, ¿vas a acompañar el proceso, el mensaje de reforma tributaria que propone el gobierno? Sí, por supuesto. Yo soy senador del Frente Progresista. Y venís de una reunión, un plenario del radicalismo hace algunos minutos. Acá a la vuelta, sí. Que se habló de este tema seguramente. No, porque ¿No? fue simplemente la asunción del nuevo presidente del partido en Santa Fe, que es Eduardo Galareto de San Lorenzo. ¿Y qué piensa, digamos, el partido de Alem de esto? ¿De la reforma? ¿De acompañar la reforma? Sí, por supuesto. Bueno, obviamente tratando de encontrar la mejor manera en un tema tan difícil como es tocar impuestos, ¿no? Pero sí, hemos avanzado muchísimo, no solamente con el gobierno, sino también con el peronismo en la Cámara de Senadores, en encontrar un horizonte de trabajo, así que esperemos que esto salga, porque realmente Santa Fe necesita esta ley. Muchas gracias, Lisandro, por la visita. Gracias a usted. Gracias, Federico, siempre aportando datos en materia legislativa. Vamos a una pausa, ya venimos con más Zona Crítica.